Buenos días, mi nombre es Sebastián Cerón y con mis compañeros vamos a hablarles sobre células, neuronas y las maneras que tienen estas de comunicarse. Tomando en cuenta lo que se sabe acerca de las membranas plasmáticas, pues encontramos que todos los microorganismos, o sea, todas las células, tanto procariotas como eucariotas, están rodeadas por una membrana plasmática. A su vez, esta membrana plasmática permite el paso de sustancias en ambos sentidos, ¿sí? Sus componentes principales, como la esfingomielina y la fosfatidilcolina, son esenciales para que ésta tenga su permeabilidad. También contiene bolsas lipídicas de colesterol, las cuales regulan la temperatura de la célula. En general, la composición de la membrana plasmática es un 50% lípidos y un 50% proteínas. De estas proteínas, cerca de, una, de un 40% son proteínas específicas de cada célula. El modelo por el cual se estableció la estructura de la membrana plasmática es el modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson. A través de la membrana plasmática se pueden dar diferentes tipos de transporte. Encontramos como primero la difusión pasiva, que estaba a favor de un gradiente, pero generalmente solo permite el paso de pequeñas moléculas, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el agua, el etanol y el benceno. El otro mecanismo de transporte es la difusión facilitada. Este también va a favor del gradiente, pero usa proteínas transportadoras y proteínas canal, las cuales permiten el paso de carbohidratos, aminoácidos, nucleósidos e iones. Estas proteínas canal suelen ser muy selectivas y generalmente funcionan mediante el uso de ligandos. Por último, tenemos el transporte activo, que es un transporte que usa ATP y usa bombas para pasar los diferentes iones entre el espacio extracelular y el intracelular. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del equilibrio electroquímico. El equilibrio electroquímico va a depender de la concentración aniónica y catiónica intracelular y extracelularmente. Como principal anión vamos a tener el cloro, el cual va a tener la propiedad de establecer el equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana. Como principales cationes vamos a tener el potasio en el espacio intracelular y el sodio en el espacio extracelular. Estos van a generar una diferencia de concentración, la cual se va a mantener gracias a la permeabilidad de la membrana al potasio y de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual se encarga de expulsar el sodio que ingresa a favor de su gradiente y reincorporar el potasio hacia el espacio intracelular gracias al consumo de ATP. Esta diferencia se va a denominar potencial de membrana. Los factores como gradiente de concentración y gradientes electroquímicos de los iones siempre van a tender a igualar las cargas a ambos lados. Vamos a tener la membrana en reposo o el equilibrio de membrana. Esta siempre va a depender de las concentraciones de potasio, el cual es mucho mayor en el espacio intracelular, creando un gradiente de concentración con respecto al extracelular. Gracias a su alta permeabilidad en la membrana, tiende a salir, generando un déficit de radicales libres positivos en el interior con relación al exterior, determinando la diferencia de cargas. En ese punto se puede decir de que la membrana está polarizada, quedando más negativa intracelularmente y más positiva extracelularmente, separadas por la membrana. Esto es conocido como potencial de membrana en reposo y es de más o menos menos 70 milivoltios. Cuando ya comprendemos el potencial de membrana en reposo, podemos entender el potencial de acción, el cual comienza con un estímulo. Este genera la salida de potasio de la membrana de la célula, la cual se vuelve más permeable al sodio y se abren los canales de este y se cierran los de potasio. El sodio fluye a través de los canales a favor de su gradiente, generando la entrada cada vez más y más del sodio, despolarizando la membrana. Cuando estos alcanzan algo que se llama el nivel de descarga, que es en las neuronas de más o menos 10 a 20 milivoltios en las fibras y unos 30 milivoltios en los cuerpos celulares,
se produce una entrada masiva de sodio, cambiando la polaridad, quedando cargada más positivamente en el espacio intracelular que en el extracelular. Estos cambios se conocen como potencial de acción y tienen una duración de más o menos 0.5 segundos, en el cual al final de esta se establecen los mecanismos para el restablecimiento celular al estado de reposo, en los cuales influyen, como lo mencionaba anteriormente, la bomba sodio-potasio ATPasa, que es el principal. Para complementar, vamos a dar las concentraciones de cada ion, las principales, del extracelular e intracelular. En el caso del cloro, que va a ser extracelular, va a tener una concentración de 102 miliosmoles, del sodio de 142 miliosmoles y el potasio 4.5 miliosmoles. Los aniones en el espacio intracelular va a ser potasio 150 y sodio 10 miliosmoles. Nótese la diferencia en las concentraciones. Aquí se puede observar claramente la diferencia de cargas, la diferencia de concentraciones en los principales cationes que hay. Canales y transportadores. La generación de las señales eléctricas en neuronas necesitan de proteínas plasmáticas que establezcan gradientes de concentración con iones específicos. Los canales y los transportadores tienen funciones complementarias. Los transportadores son proteínas de membrana que crean y mantienen gradientes iónicos y para esto requieren el uso de energía. Van a haber dos tipos. El primero son las bombas ATPasas. La energía es obtenida por medio de la hidrólisis del ATP. Un ejemplo sería la bomba sodio-potasio que va a sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios a la célula, gastando entre el 20 y el 40% de la energía del encéfalo. El segundo tipo son los intercambiadores de iones. La energía utilizada depende de los cambios de gradientes electroquímicos de otros iones como fuente de energía, transportando 2 iones en contra del gradiente y en ese mismo momento va a transportar un ion a favor del gradiente. Un ejemplo es el intercambiador sodio-calcio que actúa sacando el calcio de la célula por medio del gradiente del sodio. También estos son importantes para mantener un pH óptimo. Luego tenemos los canales. Los canales son proteínas transmembrana que dan origen a cambios selectivos en la permeabilidad de iones, ya que están conformados por poros que se abren y se cierran en respuesta al potencial, permitiendo a los iones difundir a través de la membrana neuronal. Y van a haber 3 tipos. Los canales iónicos con puertas de voltaje, que son selectivos a los principales iones fisiológicos, como serían canales de sodio, que originan potenciales de acción de larga duración, y son punto diana de fármacos anestésicos como benzocaína y lidocaína. Canales de potasio, que generan potenciales de membrana en reposo. Los canales de calcio nos van a ayudar a regular la liberación de neurotransmisores en la sinapsis, siendo útiles para el trastorno de cardiopatías hasta trastornos de la ansiedad. Y por último, canales de cloro, que van a contribuir al potencial de la membrana en reposo, controlar la excitabilidad neuronal y ayudar a regular el volumen celular. El segundo tipo son canales iónicos con puerta de ligando, que responden a señales químicas, siendo importantes para la transmisión sináptica por su activación con la fijación a neurotransmisores. También son sensibles a señales químicas, convirtiéndolas en información eléctrica. Este proceso es esencial en la transducción sensitiva de olores y la luz. Sin embargo, su principal función es convertir las señales químicas originadas en el citoplasma neuronal a información eléctrica, interactuando con segundos mensajeros como el calcio y nucleótidos cíclicos como AMPC y GMPC. Y el tercer tipo son canales activados por el estiramiento y el calor, que responden a la distorsión mecánica de la membrana plasmática y reflejos de estiramiento muscular, contribuyendo a las sensaciones de dolor y temperatura. También pueden ser activados por frío y ayudan a mediar la inflamación. Las células nerviosas producen señales eléctricas que transmiten información a lo largo de diferentes distancias. Por sí mismas, las neuronas no son buenas conductoras, pero desarrollaron mecanismos para generar señales basadas en el flujo de iones a través de sus membranas.
Estas originan un potencial negativo, el potencial de membrana de reposo, que torna transitoriamente a positivo. Esta se propaga a lo largo de los axones y, como dije antes, es la señal fundamental que transmite información de un lugar a otro dentro del sistema nervioso. Los principales iones que intervienen en esto son los ya conocidos, el sodio y el potasio principalmente. Y a continuación vamos a expandir un poco más lo que es el concepto de sinapsis, tanto química como eléctrica. Bueno, ahora vamos a seguir con la sinapsis eléctrica, las cuales son uniones de tipo gap que están formadas por dos conexones acoplados o también llamados semicanales, y cada uno de estos pertenece a una célula vecina, como lo observamos en la imagen. Estas uniones median la señalización entre células del sistema nervioso. Los conexones individuales en el interior de la sinapsis eléctrica pueden abrirse o cerrarse en respuesta a diversos tipos de señales, pero una vez abiertos permiten el rápido ingreso de iones entre dos células nerviosas, como por ejemplo la neurona o la glía. Y la importancia de las uniones gap, especialmente en el sistema nervioso, está ilustrado por el número de patologías humanas asociadas con mutación en los conexones. En conclusión, las sinapsis eléctricas están especializadas en uniones gap que se encuentran en las células nerviosas, y estas van a permitir el paso rápido de iones entre células, conduciendo así el impulso nervioso. Bueno, ahora voy a hablarles acerca de la sinapsis química. Este proceso lo llevan a cabo dos componentes, la neurona presináptica y la neurona postsináptica. La postsináptica sí puede ser neurona, célula muscular o glándula. Tenemos que a lo largo del axón de la neurona presináptica se va a conducir un potencial de acción que va a llevar a la despolarización del botón sináptico, llevando así la apertura de canales de calcio regulados por voltaje, provocando la entrada de calcio e inducir ya la exocitosis de las vesículas que están presentes en el botón sináptico. Cabe mencionar que estas vesículas están cargadas con neurotransmisores. Una vez de que estas pues ya se fusionan a la membrana del botón sináptico, van a salir los neurotransmisores ya al espacio sináptico. Por otro lado, ya tenemos las células postsinápticas, que van a tener dos tipos de receptores, que van a ser receptores ionotrópicos, que son canales iónicos regulados por ligando, en este caso los neurotransmisores. Por otro lado, vamos a tener receptores ligados a las proteínas G, que son que cuando el neurotransmisor se une a este receptor, se va a activar la proteína G, lo que va pues ya a inducir el aumento o la producción de segundos mensajeros, provocando pues ya la apertura o el cierre de canales iónicos. Cabe mencionar que los receptores ionotrópicos solamente abren canales y los receptores ligados a la proteína G abren y cierran canales. Y pues ya dependiendo de qué ion transporten en estos canales, vamos a tener un efecto distinto sobre la célula. Si son canales para sodio, pues entonces este va a ingresar provocando pues la despolarización. Si son canales para cloro, este también pues va a ingresar, pero va a provocar hiperpolarización. Y si son canales de potasio, este pues va a salir de la célula provocando también hiperpolarización. Ya dependiendo pues de qué canal pues se abra, vamos a tener un potencial postsináptico. Si es de sodio, vamos a tener potencial postsináptico excitatorio. Si son de cloro o de potasio, vamos a tener un potencial postsináptico inhibitorio. Bueno, ya una vez como cumplida esta función, la célula postsináptica ya tiene como que irse a regular, y esto pues no la va a dejar si todavía están neurotransmisores presentes en el espacio sináptico. Entonces vamos a tener tres maneras de eliminar estos neurotransmisores en este espacio. La primera va a ser la recaptación en la misma neurona presináptica o en las células glía. La segunda va a ser enzimas que están presentes en la membrana postsináptica, que se van a encargar de degradar al neurotransmisor. Y por último tenemos que por medio de difusión del líquido extracelular o recaptación de los capilares.